Nos ubicamos ahora, qué difícil, bueno, debe ser difícil en todos lados ser presidente, ¿no? Pero en Perú sobre todo, ¿no? Sí, duras poquito. Muy poquito, cada vez menos. Y en este caso no llama la atención, pero sí el momento, si se quiere, porque ya hay elecciones para presidentes convocadas para abril, pero nuevamente el Congreso de Perú destituye a un presidente, en este caso José Gerí. Él era el presidente de la Cámara, del Congreso en realidad, porque es un Congreso unicameral, que había asumido después de Dina Boluarte. Ustedes recuerdan el año pasado, que es destituida por incapacidad moral, un título que vamos a escuchar mucho en Perú. En este caso fue por una moción de censura. Se necesitaba solamente la mitad de una mayoría simple, 75 congresistas votaron a favor y fue destituido. A ver, en el medio hay toda una situación de negociados poco claros, vamos a decirlo de esta manera. Hubo reuniones, por ejemplo, con empresarios chinos y entonces la Fiscalía y la Justicia están intentando explicar qué se hacían en esas reuniones, si es que después había, por ejemplo, algunos negociados con el gobierno. Pero como decíamos, no es el primero. Hay que remontar hasta el 2016, cuando fue el gobierno de Ollanta Humala. Fue el último que terminó su mandato. A ver, imaginar un juicio político en Argentina, imaginar un juicio político en Brasil, imaginar un juicio político en, no sé, en Uruguay, no me quiero ir ni a Francia, ni en Chile. Hay un montón de requerimientos para llegar a una instancia tan capital, tan decisiva, tan ejecutiva en ese sentido. Parece más fácil en Perú, ¿no? Pero es que en realidad no son juicios políticos. La figura de juicio político está en la Constitución de Perú, pero esto es otra forma, digamos. Lo que se hacía, por ejemplo, con los presidentes, como fue en su momento Castillo, como fue después Dina Boluarte, eran incapacidad moral, así ¿Pero no de es un amplio. poco subjetivo? Sí, claro, muy subjetivo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando los presidentes empiezan a perder popularidad, cuando los congresistas empiezan a ver que empiezan a haber sobre todo cuestiones de corrupción o algunas causas que tienen que ver con la justicia, allí es donde entonces plantean esta inconstitucionalidad moral, que en realidad tampoco es tan simple porque se necesita 2/3 de los congresistas que apoyen, pero así todo han destituido Uno mucho. entiende la independencia de los poderes y está muy bien que el Poder Legislativo tenga un poder fuerte en una democracia. Pero ¿quién gobierna en Perú? ¿El Congreso o el Poder Ejecutivo? Es la pregunta que se hacen todos. Porque en estas cuestiones el Congreso parece que termina teniendo más fuerza, sobre todo con estas cuestiones como incapacidad moral y física que son muy amplias. Pero mira, vamos a ver la página porque nosotros le estábamos contando de la cantidad de presidentes que han sido destituidos. En este caso es distinto, es por una moción de censura, porque justamente como en España. Es un congresista, claro. ¿Entendés? No lo toman como un presidente, sino que como un congresista. Mira, ahí los tenemos. Kuczynski sí fue votado. Afuera. Duró 2 años, justamente por esto, por incapacidad moral. Renunció antes de que el Congreso vote. Martín Vizcarra era el vicepresidente de Kuczynski, también duró 2 años afuera por el Congreso, por lo mismo, por incapacidad moral. En el medio estuvo Merino y Sagasti. Merino, que fue el que menos duró 5 días nomás, renunció. Y después Sagasti... Esto no es para mí, dijo Merino. Esto me hace mal. Se fue Sagasti hasta la elección de Pedro Castillo. Claro. Pedro Castillo fue elegido, justamente después ustedes recordarán ese autogolpe, la intención de desarmar el Congreso, incapacidad moral también, y se fue. Dina Boluarte, que era la vicepresidenta, por eso es quien lo sucedió a Castillo, también fue destituida el año pasado por incapacidad moral, y ahora José Gerí, que si se quiere lo distinto es que fue por una moción de censura porque no la reconocían como el título de presidente, sino por seguir siendo congresista. Ahora, hay elecciones en abril, seguramente hoy a la tarde hay sesión extraordinaria en el Congreso para elegir al sucesor, que va a tener que ser quien siga hasta esas elecciones para que, hasta que asuman. Veremos, porque como ya lo vimos, pueden pasar todavía 2 o 3 presidentes más. Veremos. Gracias, Nuria. De nada. Bueno, te vemos.